lácticas podían ser homofermentativas o heterofermentativas. Bien, ¿y te acordás de alguna de estas bacterias que estuvimos nombrando? Las tuvimos en el yogur, el Streptococcus thermophilus y Lactobacillus. Bien, no importa, pero no importa. Streptococcus, Lactobacillus, sí. Bien, ¿qué más? Esas fueron las principales, pero también hay otras que eran los enterococos, también son las principales, por ejemplo. En realidad, bueno, hago hincapié en esto porque agregué justo una filmina en el cual nombramos cuáles son las especies, ¿no? Los géneros de bacterias acidolácticas, que son los que originan este tipo de alimentos, y les hice la diferenciación en aquellas que son homofermentativas o heterofermentativas. Básicamente, en los alimentos que estuvimos viendo. A ver qué ejemplos de alimentos fermentados conocen. Yogur, queso, cerveza. Pan, cerveza, ¿qué más? Queso. Los vegetales también podíamos hacerlos fermentativos. Bien, vamos a ver alguno de esos. Bien, y recuerdan cuando, a ver, estos tipos de alimentos se basan justamente en las rutas metabólicas que llevan a cabo estas bacterias acidolácticas cuando encuentran el sustrato específico. En el caso del yogur, ¿cuál es el sustrato? El ácido láctico. La azúcar. ¿Cuál? La lactosa. Bien, la lactosa. Y como consecuencia de esa ruta fermentativa, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que dijo Lore. El ácido láctico, la homofermentativa, esa vía. Claro, vamos a obtener el ácido láctico, ¿sí? A través de la ruta homofermentativa, va a bajar el pH y en el caso del yogur, bueno, en el caso de los quesos también, va a coagular la caseína y ahí ya después algunas diferencias en cuanto a la tecnología, vamos a obtener un producto u otro. Y si es heterofermentativa, aparte de ácido láctico, ¿qué recuerdan que podemos llegar a obtener? Dióxido de carbono y acetato. Ahí se me perdí. Acetato, lo que dijo Maxi, se me fue. Y dióxido de carbono. Sí, ¿y qué más, Maxi? No, yo dije gas, porque el dióxido de carbono es un gas, pero no, eso solo dije yo. Bien, no, porque justo se me tapó. Y falta el etanol, porque también bien. ¿no? Sí, etanol, de etanol. Después al final de la clase lo que vamos a ver en realidad son esas bebidas que obtenemos por otro tipo de fermentación, ¿sí? No fermentación ácido-láctica, como estos ejemplos de alimentos que vimos, sino por fermentación alcohólica, donde justo el producto de esa ruta metabólica es mayoritariamente el etanol. Así que bueno, les voy a mostrar las diapos que les incorporé. Y otra cosa, que Lore comentó que cuando hacíamos yogur, ¿sí? En la tecnología del yogur, los microorganismos que participaban eran el lactobacilo y el estrepto, ¿no? El Streptococcus thermophilus y el lactobacillus bulgaricus. ¿Recuerdan cuál es el primero que comienza con el proceso de fermentación? El Streptococcus, por la temperatura, claro. Bien, el Streptococcus, y aparte porque es el que se encuentra en un pH mucho más favorable para que justamente se multiplique, ¿sí? Esto es importante, yo diría casi que la microbiología del yogur, seguro que alguna pregunta en el parcial va a ser, ¿sí? Vamos a encontrar. Entonces, ¿cuáles son las bacterias que participan? ¿Cuál es el microorganismo que trabaja, que empieza a multiplicarse más rápidamente? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que este microorganismo desarrolle primero? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Cuáles son los metabolitos o los productos de la biosíntesis? Justamente de qué bacteria me va a generar un producto que me favorece el desarrollo de la otra bacteria. Así que en esto está bueno que hagan hincapié, ¿sí? Cuando estudian. Vivi, ¿te ubicaste más o menos con lo que vamos a ver? Sí, profe. Bien, entonces los beneficios ya los nombramos.
aumenta el periodo de conservación, la variabilidad y son beneficiosos para la salud. Ejemplos de alimentos fermentados. Los productos lácteos, sí, la clase pasada vimos yogur, kefir, sí, y quesos. Nombramos algunos tipos de productos cárnicos fermentados. Hoy vamos a ver, sí, muy sintéticamente el proceso de elaboración del chucrut y cuál es la diferencia en relación a los anteriores. Por nombrar, ¿sí? Aceitunas, otros encurtidos a base de frutas y vegetales, pepinos, berenjena, como nombraba Maxi, cereales fermentados, ¿sí? Masa madre, la elaboración del vino, la elaboración de cerveza, y en cada uno de estos tipos de alimentos lo que predominan es un grupo de bacterias acidolácticas específicos. Acá les puse esta diapo como a modo de ejemplificar que no solamente existen estos que estuvimos recorriendo, sino que hay algunos más. Estos cultivos iniciadores, que son los que me van a generar justamente este cambio en las características organolépticas de un producto a raíz de la activación de estos cultivos iniciadores y la activación justamente de esas rutas metabólicas que pueden ser homofermentativas o heterofermentativas, como ejemplos de estos grupos, de estos cultivos iniciadores, de estas bacterias acidolácticas, había mencionado Lorena el Strepto, Lactobacillus, el Lactococcus, ¿sí? Que se los había comentado la clase pasada. Nombramos varias veces al Pediococcus y el Leuconostoc. Vamos a ver que a lo largo de las diapos son siempre los que vamos a hacer más referencia. Si hablamos de que es un grupo de, es un género o es un cultivo iniciador que tiene una vía homofermentativa, ¿sí? Mayoritariamente lo que vamos a obtener, o en realidad el único producto como consecuencia de esa vía es el ácido láctico, y en el caso que sea heterofermentativa, además de ácido láctico, etanol, acético, dióxido de carbono, ¿sí? Bien, esto es algo que incorporé para que visualicen más las características. Dentro de estos 5 géneros, sin nombrar las especies, vamos a ver que hay algunos que son mesófilos y otros que son termófilos. Y en cuanto a la morfología, mayoritariamente son cocos, excepto que los lactobacilos, que son bacilos, que pueden ser cortos, delgados, largos y curvos. Bien, habíamos nombrado, sí, que pueden ser naturales o artificiales, estos starters, y que en el proceso de elaboración de estos grupos de alimentos puede incorporarse una flora secundaria que justamente a raíz de que queremos resaltar algún tipo de flavor o de textura específica. Bien, habíamos nombrado cuál es el metabolismo de la lactosa, el metabolismo que utilizan o ponen en funcionamiento estas bacterias acidolácticas cuando quieren utilizar a la lactosa como nutriente para su desarrollo. ¿Sí? Y habíamos ejemplificado la ruta homofermentativa, cómo llegan a partir de la lactosa, que es un disacárido que la desdobla en primera instancia en galactosa y glucosa, ¿sí? Y obteniendo a través de esta ruta homofermentativa el ácido láctico, y en el caso de las heterofermentativas, cuáles son los intermediarios a partir del cual no solamente vamos a obtener el ácido láctico, sino también el etanol, el acético, acetaldehído, ¿sí? Y el dióxido de carbono. Como lácteos fermentados, ¿sí? Habíamos visto el queso, ¿sí? Para distintos tipos de queso, cuáles son los microorganismos principales, el que me va a producir la mayor cantidad de ácido láctico, y después los cultivos secundarios que se van a adicionar justamente para resaltar algunas de estas características específicas del producto que vamos a estar utilizando, que vamos a estar fabricando. Bien, ¿sí? Como ejemplos, la flora secundaria y el efecto que tiene, la consecuencia que tiene la acción de esta microflora secundaria en cada uno de estos tipos de quesos que habíamos mencionado.
¿De qué se trataba? Sí, ustedes me comentaban que habían hecho varios seminarios de quesos, así que tienen muy claro cuál es el proceso de fabricación. Simplemente les incorporé el tema de que no solamente se produce la coagulación de estas, de las proteínas, ¿sí? Por acción de las caseínas en realidad, por acción enzimática como es el cuajo y la renina, sino que en algunas circunstancias esta coagulación puede ser de tipo mixta por el agregado de distintas cepas, también de acuerdo al tipo de queso que uno vaya a querer elaborar. Bien, por eso decíamos que depende de la cepa, va a ser el tipo de queso que vamos a elaborar, podemos utilizar una cepa única o grupos de cepas que actúan simbióticamente para obtener el producto final que nosotros deseamos. ¿Cuáles son las características o qué funciones cumple un fermento? La producción de ácido, básicamente, porque son bacterias acidolácticas, me van a ayudar en la generación del aroma, la desnaturalización de proteínas y la descomposición de las grasas. Bien, ya mencionamos cuáles son las dos cepas que forman parte de la elaboración del yogur. Saber que el metabolismo del lactobacilo potencia el desarrollo del Streptococcus thermophilus, ¿sí? Que en su acción de desdoblar la lactosa, el único que puede utilizar la galactosa es el Lactobacillus bulgaricus, no así el Streptococcus. Y saber que al principio del proceso de coagulación es favorable el desarrollo de estreptococo. ¿Por qué? Porque es más fácilmente, se multiplica con mayor velocidad al pH en el cual se encuentra la leche. Luego, ¿sí? A medida que va... Perdón. Sí. Perdón, esto me parece que es re importante, justo esta parte sí. del yogur. Acá cuando, ¿no tiene que ver la temperatura también por el Streptococcus thermophilus que se multiplica más rápido o es solamente el tema del pH? Cuando usted hace Sí, puede ser. Está bien que lo nombremos, pero básicamente el que tiene mayor incidencia es el pH de la leche. Y después sí, como también la temperatura. Recordemos esto. ¿Te acordás que cuando hablábamos de rangos de temperatura, que veíamos ese cuadro en el cual vemos que la curva de cada uno de los microorganismos, sean mesófilos, termófilos, yo había comentado que se solapan, no sé si recordás la gráfica, se solapan. No es que no se multiplica, ¿sí? Pero en el rango de temperatura vamos a ver que, aparte como es muy cortito, entre 37 y 42 grados, viste que el margen es muy poco. No es que va a estar totalmente inhibido el desarrollo de uno y totalmente potenciada la multiplicación de otro. Va a estar más favorecida el estreptococo porque vamos a estar en temperaturas cercanas a las 40, ¿sí? Por ejemplo, pero a eso no solamente lo ayuda esta temperatura cercana o por encima de un desarrollo mesófilo, está potenciado también por el pH en el cual se encuentra la leche. ¿Sí? No sé si después vamos a buscar la gráfica o andar la gráfica o la traigo para la clase que viene. En el rango en el cual yo les había comentado que desarrollan los termófilos, también están cercanos a temperatura 35 o 37 grados. ¿Sí? Cuando un mesófilo, cuando un termófilo también arranca cercanos a los 40 y puede llegar hasta los 50, 55 grados, pero la temperatura justamente de incubación de este alimento no es como muy extrema. Sí, está en 40 grados, que me pueden desarrollar lentamente la otra cepa. La inhibición también del desarrollo del grupo de bacterias mesófilas va a estar dado, primero que no es justo su temperatura óptima, pero aparte por el pH del medio cultivo, que en este caso es justamente la leche, ¿sí? No está mal, ¿sí? Pero el rango de temperatura en el cual se lleva a cabo el proceso no es determinante para que no desarrollen, está potenciado. Es como, ¿se acuerdan que cuando conservábamos un alimento aplicábamos una tecnología de barreras múltiples, ¿sí? Varios factores que
tienen que atravesar o que justamente la bacteria tiene que poder flanquear para desarrollarse. En este caso, mirándolo no desde la inhibición de su desarrollo, sino desde su promulgación, desde su aumento en la velocidad de multiplicación, va a estar beneficiado no solamente el estrepto por una temperatura cercana, pero no es tan determinante esa temperatura, no solamente por su temperatura, sino por el medio, por este factor, por otro factor intrínseco que es el pH de la leche en la cual se está desarrollando, ¿sí? Así que sí, incorporemos las dos variables. A ver si lo tengo acá, para que me quiero fijar. Profe, entonces esta bacteria, el Streptococcus, lo que hace es que el medio esté más ácido y ahí es donde empieza a actuar la otra bacteria, la lactobacillus, porque empieza a bajar ese pH de 6 que baja a 4 y algo. Así sería la interpretación. Porque no es que cuando actúa una, para que quiero ver si tengo justo acá la clase, para que veamos las temperaturas de conservación. No es que una barrera actúa solamente, bueno, después la busco y se las pongo al lado para que lo veamos. No es que solamente actúa una barrera, se van potenciando varias barreras. Entonces, para que se deje de presentarnos, ¿cierto? Para que se desarrolle el estrepto, yo tengo dos factores que me favorecen su multiplicación. Uno, que la temperatura, como es un termófilo, ¿sí? Y está en temperaturas de 42, estamos como más cerca. Pero un mesófilo puede también desarrollar más lentamente esa temperatura. ¿Por qué no lo hace? Porque aparte también el proceso de elaboración, ¿sí? Está favorecido el pH de la leche para el desarrollo del estrepto. Entonces, el primero que se va a empezar a multiplicar va a ser el estrepto. Para que pueda el lactobacilo multiplicarse, necesita como otro factor de crecimiento que va a estar dado a medida que el estrepto baja el pH de la leche, ¿sí? Por más de que no esté a una... Vos fíjate, el proceso de incubación sigue siendo 42, pero cuando desaparece una barrera, que es justamente la barrera ácida, el lactobacilo empieza a multiplicarse. ¿Sí? Porque si no, si fuera una condición tan estricta, que solamente la temperatura o que solamente el ácido, en ningún momento se desarrollaría uno en función del otro. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, pasa que yo tenía la idea de que para parar la fermentación se enfriaba. Por eso me había quedado con el tema de la temperatura. Sí, es verdad, porque justamente, pero para enfriar, vos fíjate cuánto te estás alejando de la temperatura del proceso, un montón, porque está bajando de 30 a 40 a ¿cuánto? A temperatura de refrigeración, a 10. Y vos me estás haciendo la diferenciación entre un lactobacilo y un estrepto a 42, donde si lo miramos en la gráfica de crecimiento, pueden coexistir en el desarrollo ambos grupos de bacterias. Una no se va a desarrollar porque va a estar inhibido por la acidez. Desaparece el factor de inhibición para el lactobacilo porque aumenta la acidez, el desarrollo del estrepto, y esa temperatura que vos la veías al principio de la incubación como un factor de inhibición, desaparece porque va a estar ayudada, ¿por qué? Por la acidez del medio de cultivo, y sin embargo se multiplica. Si no, el lactobacilo nunca se multiplicaría. Llegamos a obtener la acidez necesaria, que es alrededor de 4,6, en la cual se enfría el producto, en la cual se corta el proceso de multiplicación. ¿Y qué va a pasar? Para enfriarlo, lo tenemos que llevar a temperaturas mucho más lejos de que están en el rango de elaboración. ¿Me entendés? ¿Me seguís lo que estaba comentando? No sé si... Sí, yo sí, profe. Sí. Bien. Entonces, lo que podremos incorporar es esto que vos decís, que está bueno. Después yo, al comienzo de la incubación, el pH de la leche es favorable al desarrollo del Streptococcus, entonces sería el pH de la leche y la temperatura cercana a 42 grados, ¿sí? Entonces, ambas variables me favorecen que se multiplique más rápidamente el estrepto. Luego del aumento de la acidez por acumulación de láctico, este pH
se vuelve poco favorable justamente para que desarrolle el estrepto y empiezan a multiplicarse, empieza a aumentar la concentración de los lactobacilos. ¿Hasta qué pH? Hasta un pH de 4,6, donde las caseínas precipitan y se forma el coágulo. Para inhibir la multiplicación, ¿sí? Enfriamos rápidamente. Bien, ¿quedó Lore ahí? Sí, sí, profe. Siempre ven al alimento como un universo, ¿no? No va a ser ni una única variable, ni un solo tipo de reacción, ni un solo sustrato, ¿sí? A medida que vaya pasando el tiempo, de acuerdo a la condición, de acuerdo a ese factor extrínseco en el cual se encuentre sometido el alimento, en el cual van a estar presentes determinadas bacterias, va a ser el camino, ¿sí?, que va a llevar a cabo este mix bacteriano. Bien, ves que estamos hablando de una incubación a 37, 42 grados. El rango es re chiquitito. No es como para determinar si hay desarrollo netamente de una bacteria mesófila o termófila. Aparte, mira, acordate una cosa, cuando hacíamos en el laboratorio el recuento de bacterias mesófilas totales, incubábamos a 37. ¿Sí? O sea que a esta temperatura de incubación, según lo que vos me estabas comentando, no podría estar creciendo un lactobacilo. Y en realidad cuando hagamos la práctica de kefir lo vamos a incubar a 37. No va a ser solamente la barrera de la temperatura, sino va a estar potenciada por la acidez del medio en el cual se encuentra. Entonces, el proceso... Partimos de leche con un pH 6,6, un tratamiento térmico para pasteurizarla, se le agrega el fermento, se incuba, coagulan las caseínas, se le puede agregar frutas, hacer yogur batido, de acuerdo al tipo de producto que vamos a estar fabricando, y en última instancia se envasa. Habíamos hablado del kefir, también en este caso era una comunidad de levaduras, bacterias acidolácticas y acéticas. Es una bebida gasificada y con un contenido alcohólico bajo. Habíamos visto cuáles eran la definición según el Código Alimentario, ¿sí? Y formando parte del kefir, no solamente este pool bacteriano de levaduras, bacterias acidolácticas y bacterias acéticas, sino también la matriz que se genera a raíz de justamente este desarrollo bacteriano. Comentamos cómo era el proceso, ¿sí? Las características físico-químicas del kefir, este exopolisacárido que también le da a este alimento características de prebióticos. ¿Alguien le quiere comentar a Vivi, que no estuvo justamente ni la clase de Lina ni la clase anterior, la diferenciación entre un probiótico y un prebiótico? La clase de Lina sí estuve, profe. Ah, listo, bien. Entonces no nos demoramos en eso. El prebiótico justamente que forman parte de este alimento es el exopolisacárido y recibe el nombre de kefiram, justamente porque es el que se genera en el kefir. ¿Cuáles son los beneficios? A nivel de productos cárnicos, la flora natural en las concentraciones en la cual se encontraba y que básicamente incorporando a este grupo de bacterias acidolácticas sumábamos las bacterias gram negativas y algunos micrococos, y de acuerdo después al producto que elaboramos, un inóculo artificial secundario. Bien, algunos ejemplos. Y distintos tipos de embutidos fermentados, frescos, cocidos, ahumados, secos, ¿sí? Mortadelas, salchichas frescas, curadas, ahumadas. El proceso, ¿sí? Rápidamente y en forma general de un embutido. Y nos mencionamos los dos tipos de fermentación. De acuerdo a la temperatura a la cual se produce la fermentación, se recomienda una fermentación lenta porque es más estable y no es menos factible que se desarrollen microorganismos que justamente son indeseables. Y las características en cuanto al color de estos
derivados cárnicos, ¿sí? En función al estado en el cual se encontraba la mioglobina en relación al óxido ferroso, si había presencia de oxígeno, si este óxido, los nitritos estaban como óxido nítrico o nitroso, y por acción del calor, cómo se modificaba justamente esta nitrosomioglobina, que pasa a nitroso hemocromo, que es el color característico de las salchichas y las mortadelas. Esto fue lo que charlamos la clase anterior, como para darle una introducción a Viviana de lo que estuvimos viendo. ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? ¿Están por ahí? Sí, profe. Sí, profe. No tengo. Bueno, vamos a recorrer, ¿sí? algunos ejemplos de frutas y hortalizas fermentadas, en realidad básicamente el chucrut. ¿Y qué frutas u hortalizas fermentadas conocen? ¿O cuáles consumen? Y los picles, por ejemplo, es un... Bien. Ninguna. Y después las Ninguna. No, lo Bueno. único que puede ser, el chucrut puede ser, pero lo único. Después, nosotros no me gusta ninguno. Bueno, a ver, mencionamos los picles. Hasta ahora, los grupos bacterianos, ¿sí? Que forman parte de la elaboración de estos alimentos, dijimos que son bacterias ¿de qué tipo? Anaerobias, ¿no? Gram positivas. Y en forma más general, ¿sí? Hablamos de... ¿Ácido-lácticas? Bien, de bacterias ácido-lácticas. En algunas circunstancias, ¿sí? Básicamente, ¿sí? El proceso de elaboración, ¿qué es? ¿Aerobio o anaerobio? Anaerobio. No dijo que sí, así seguro? que está mal. No, son bacterias anaeróbicas facultativas, ¿cómo que no? Sí. Claro, pero no son totalmente anaerobias, ¿sí? Se desarrollan en concentraciones un poco más bajas de oxígeno. La particularidad que tienen justamente estos picles, estos encurtidos, es que los vamos a fabricar en condiciones más cercanas a la anaerobiosis, ¿sí? Porque cuando ustedes ¿vieron en qué situación están? O están en aceite o están en vinagre, se lleva a cabo la fermentación, pero después siempre están como en conservas. Entonces, se le agrega una diferencia que es justamente esta nueva condición, esta nueva barrera. Ejemplos de frutas y hortalizas fermentadas: pepino, zanahoria, repollo, cebolla, tomates, ¿alguno más? Chucrut, ¿qué más? Ninguna más. Bien. Sabemos entonces, al igual que los otros grupos de bacterias, que esta fermentación la llevan a cabo bacterias ácido-lácticas. ¿Dónde se van a encontrar? En la superficie de estos vegetales, ¿sí? Y lo que tenemos que tratar justamente que se multipliquen nada más que este grupo de bacterias ácido-lácticas. Entonces le vamos a agregar, como justamente es una materia prima en la cual la carga bacteriana es importante, vamos a agregar otras barreras de crecimiento a las bacterias indeseables. Por eso este proceso de elaboración de estos alimentos son en anaerobiosis y generalmente con una concentración de sal alrededor del 5%. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En primer lugar, se va a realizar un proceso de estas bacterias ácido-lácticas heterofermentativo. Se va a producir dióxido de carbono, se va a desalojar el oxígeno y de esta forma vamos a conseguir la anaerobiosis necesaria para que puedan desarrollarse las bacterias justamente de este estárter primario. El ácido láctico, ¿qué es lo que me va a generar? Como ya sabemos, va a bajar el pH en el proceso y va a inhibir la inactividad de estos microorganismos patógenos que no queremos. ¿Cuáles son? Sí, esta flora primaria
que también están presentes en el cuadrito que les puse al principio, son del género Legonostoc, la especie Mesenteroides, Pediococcus. ¿Qué tipo de Pediococcus? Un Pediococcus cerevisiae, generalmente, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus brevis. ¿Ven que son los mismos géneros que les mencioné en la primera diapositiva? Entonces, la diferenciación en cuanto al queso, al kefir y al yogur es que le vamos a incorporar en el proceso de elaboración esta condición de una fase anaerobia y el agregado de sal en una concentración aproximada del 5%. Bien. Ejemplo que vamos a desarrollar, la elaboración de chucrut. ¿Hacen chucrut? ¿Hicieron alguna vez? ¿Lo consumen? Yo nunca lo hice, pero lo compré y me gustó. No me animé a hacerlo, ahora... Comer sí lo comí, pero no lo hice. No lo sé. Bueno. Entonces, sabemos que la materia prima es el repollo, también es una fermentación, obviamente, porque es el tema de la clase, bacterias lácticas. Puede ser a través de un inóculo natural, los microorganismos que se encuentran presentes justamente en las hojas del repollo, o si no inducida, inoculando bacterias acidolácticas. Las etapas de elaboración es un acondicionamiento primario del vegetal, picado y la adición de la sal. Cuando hablamos de que en primera instancia se adiciona, ¿de qué se acondiciona? ¿De qué estamos hablando? Que vamos a eliminar aquellas hojas superficiales que tienen algún tipo de alteración. Se va a lavar, ¿sí? Pero tener en cuenta que no tiene que ser ningún lavado con agua clorada o con ningún tipo de aditivos, justamente ¿por qué? Porque no queremos barrer la flora natural que está presente en el vegetal. Posteriormente se lleva a cabo un picado. ¿Para qué? Para aumentar el área superficial y que justamente en su accionar y al agregarle la sal se permita la liberación de los líquidos que forman parte, que están dentro del citoplasma de estas células vegetales que forma el repollo. Al adicionar la sal, justamente se va a permitir la liberación del agua. ¿A través de qué proceso? Deshidratación. Claro, la deshidratación a través de que justamente el pasaje del agua que está contenido en la célula del vegetal a la zona en la cual ¿sí? hay menor concentración de agua o más concentración de solutos. ¿Sí? Al salar justamente se va a extraer el agua, se van a liberar azúcares, proteínas y otras sustancias que van a ser justamente los nutrientes para el desarrollo de esta flora acidoláctica. Esto me va a permitir la fermentación láctica, inhibiendo el desarrollo de microorganismos patógenos y va a contribuir al sabor, al aroma y a la firmeza del producto final. Bien, entonces, habíamos dicho que primero se acondiciona, después está el picado de las hojas del repollo, se le incorpora la sal y se prensa. Justamente se genera la anaerobiosis por esta acción de prensado. Y aparte del prensado, se le puede colocar un sello de agua, que se trata de cubrirlo con un plástico y verter una alícuota, un volumen de agua por encima de este plástico. La fermentación, habíamos mencionado que es una fermentación láctica. En la mayoritariamente también participan en este proceso de fermentación. Hay microorganismos aerobios, pero no sobreviven justamente a medida que se va llevando a cabo esta fermentación láctica que baja el pH en un ambiente ácido. Estos microorganismos aeróbicos que pueden estar presentes en las hojas del repollo no van a proliferar. Bien. La velocidad de crecimiento de las bacterias, ¿de qué va a depender? De la concentración en la cual se encuentra en el vegetal, va a depender del agregado, ¿sí? De la concentración de tanto de azúcar, de sal
o del contenido de nutrientes para que justamente actúen como favorecedores de la multiplicación del starter primario, y la temperatura a la cual son sometidos. ¿Sí? Como vimos en las primeras clases de cinética bacteriana, uno de los factores más importantes, una vez que tienen un nutriente para desarrollar, es que los microorganismos se encuentren a la temperatura ideal de desarrollo. ¿Qué va a pasar? Habíamos dicho que los microorganismos que estaban presentes, sí, eran especies del género Leuconostoc, Pediococcus y Lactobacillus. ¿Quiénes van a desarrollar? Va a pasar exactamente lo mismo que nos pasa en el yogur. Al principio del proceso, las condiciones de mi alimento y las condiciones de la naturaleza de mi alimento y las condiciones de elaboración me van a permitir el desarrollo, mayor velocidad de desarrollo de unos en comparación con la otra flora que se encuentra también presente. Por eso decimos que durante la primera etapa de la fermentación, lo que va a predominar, porque tiene condiciones ideales para que esta velocidad de desarrollo sea mayor, es el Leuconostoc mesenteroides. ¿Por qué se va a ver favorecido? Porque esta concentración de sal, y como el proceso es a 21 grados centígrados, son justamente factores que me potencian su multiplicación. ¿Qué va a suceder? A medida que se va multiplicando, va a convertir estos azúcares, como son bacterias acidolácticas, en ácido láctico, acético, etanol, manitol, algunos ésteres y dióxido de carbono. El concepto es el mismo que para todos los alimentos que estuvimos mencionando. Una vez que empieza a aumentar la acidez, a bajar el pH, ¿sí? Se va a inactivar el microorganismo que primero empieza a multiplicarse, se van a inactivar también enzimas que son las responsables del ablandamiento de los tejidos, y en esta nueva condición va a desarrollar la otra flora que está presente, en este caso las cepas de lactobacilos y las especies del género Pediococcus. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, esta fermentación láctica puede durar entre 3 y 6 semanas, ¿sí? ¿Y cuándo va a parar? Cuando ya estas bacterias no tengan más azúcar disponible para su multiplicación o porque los productos de su metabolismo, o sea, la acidez, va a inhibir justamente esa multiplicación bacteriana. Estamos hablando de que esta fermentación para cuando nos encontramos con pH cercanos a 3,5 y 3,7. Entonces, acondicionamos, lavamos, después lo que hacemos es le agregamos la sal, prensamos, se lleva a cabo la fermentación. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Justamente, como pasa en toda elaboración de un fermentado, debemos cortar esa fermentación. Vamos a someter al producto a una temperatura entre 77 y 82 grados durante 3 minutos. Y en última instancia se lleva a cabo el envasado o el empaque, que puede ser en bolsas plásticas, en recipientes de vidrio o en lata, siempre asegurándonos que justamente el medio de empaque, el recipiente, haya sido esterilizado previamente. En el caso de que se trate de recipientes de vidrio, puede ser por inmersión en agua en ebullición durante 15 minutos, puede tratarse de un autoclavado también, al igual que las latas, y en el caso de ser bolsas plásticas se esterilizan a través de la exposición a la luz ultravioleta. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. No, profe. No, profe. Bárbaro. Me mancan 5 minutos que me voy a tomar una medicación, ¿sí? 5 minutitos y vuelvo, ¿sí? Ahí va.
Maxi, ¿estás ahí? Sí. Maxi, ¿vos te acordás cuándo es el segundo parcial de analítica? Sí, ¿Cuándo? el 19. O sea que primero tendríamos este de micro. Y el sábado, o sea, tenemos este el jueves, tiene viernes y el sábado tenemos el otro. Y bueno, y por ahí podemos pasarlo, ¿no? Pero no tenemos que tomar la decisión todos, ¿no? Nosotros agarramos. Bueno, pero como Vivi cursa, por ahí se prende Vivi también. ¿Cuántos somos? 6. Si no tienen otros exámenes, las chicas. Pasarlo para más adelante. No Claro, sé, para más más, pero viste adelante. que Vivi cursa los jueves. Entonces, si era el jueves 16, para más adelante sería el martes 21, por lo que yo. ¿Y esa semana no es la semana de recuperatorio? Claro, creo que el 23 es el recuperatorio. Ah, O sea ¿el 23 es el recuperatorio de micro? Sí, Vivi tiene el 21 el 23 tiene el otro. Ya es re jugado. Si tenés que ir a Recu, tenés un día para estudiar. Sí. Claro, entonces nosotros, Maxi, vamos a tener el 16, el de micro, y el 18 me dijiste que es el de analítica. El 19, el sábado. No, pero somos 18, estoy mirando acá la fecha. 18. 18 de noviembre, sábado, está bien. 18. Bueno, porque por ahí. Y no, pero estamos en la misma. ¿Y el de operaciones cuándo es, Lore? No, vos, Lore, la otra. Acá Lore. dice el 27, pero el 27 se supone que ya es la semana de que no tenemos que cursar porque terminaría el 25 las clases. Pero lo que pasa es que el lunes 20 es feriado, entonces nos puso el de operaciones el 27. Igual es virtual, así que lo tome Sí, cuando es virtual, así que no sé cuándo. Ahí Agos también está con es nosotros. verdad, Agosto está con nosotros. Pero no sé. Y que el empaque Eso es es lo ahora, que dentro tengo. de 2 semanas, Y empaque es el 8. el 8. Lore, o sea que ya el lunes 27 no cursamos, 27 de En noviembre. teoría no, porque termina el cuatrimestre el 25 de noviembre. En teoría. En teoría, genial, porque yo tenemos presencial nosotros, Maxi, en analítica, a mí me figura que tenemos presencial el 25. ¿El 25 de qué? ¿De noviembre? A ver. No, Eso sí yo me lo anoté. El 25 de noviembre es el recuperatorio del segundo parcial y del primero. Por eso Por es eso tenemos que presencial. presencial, claro. Por eso No, me yo no parecía anoté raro. Yo recuperatorio. pensaba, me parecía raro ya última clase, no los hacen ir. Claro, no, pero es el recuperatorio, está bien, por ahí no vamos, ¿no es cierto, Maxi? Ya que venimos tan bien con analítica. No vamos, no sé. Yo creo que Deja de sí, pero bueno. llorar, Maxi, deja de llorar. Deja de llorar. No sé mal. ¿Qué te iba a decir, Lore? Bueno, no sé. La otra que queda es pasarlo para el martes en vez del jueves. Pero bueno, no sé. Adelantarlo ni el Pepe, ¿eh? Que no llego a estudiar. Por No, eso falta un mes. no. Ahí está la Y de nuevo. ¿Están fijándose en la fecha del parcial? Sí, profe. Cállense que volvió la profe. ¿Se les complica o viene bien? Hay un tema, o sea, nosotros tenemos el sábado 18, tenemos el parcial de analítica, que es la materia de todas las que vamos, es la que peor estamos. Y Pero, yo cuando... Sí. ¿Y en qué fecha le puse en el cronograma? El El 16. 16, claro, ya no nos queda día para llegar al sábado. Ah, Y estábamos viendo el martes, pero bueno, ahí justo hay recuperatorio. Tenemos que esperar la nota de micro, profe, porque por ahí aprobamos todos y estamos más tranquilos también. Claro. ¿y qué les convendría adelantarlo una semana el parcial, no? no, aprobar todos, eso. No, No, el segundo parcial. no, a mí y a Maxi no, porque el día anterior tenemos un examen. ¿Qué examen? El 8 tenemos empaque. Si lo adelanto una semana, el 9 sería micro. Esperen que agarro el cronograma. No, pero no una semana. Yo decía adelantarlo al martes. Ah, bueno, pero la profe dijo recién una semana, por eso. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Iban a estudiar en 3 días analítica? No, yo la otra vez estudié el día anterior, así que qué sé yo. Ah, bueno. Esperá. Lorena dice que no quiere porque no llega. Se está quejando. A ver. Oh, Porque el parcial está el jueves 16. ¿Y cuándo tienen el analítica? 18. El 18.
Ah, claro, Bueno, debe ser más que hacer el martes 14, adelantarlo ahí, para que nos quede 3 días para estudiar analítica. O si no, pasarlo. Si no, también esa, pero depende de ustedes. Pasarlo al martes 21 y el recuperatorio es el jueves, en la misma semana. ¿Y llegás a corregir? Y deberían. Lo que pasa ¿Ves? que... Lo que pasa es que ahí no me va a quedar otra que hacer un múltiple choice. No, Y mentira. bueno, haga O multiplicación, virtual. no importa. O virtual, a mí me da igual. Pero Vivi tiene que retirar recuperatorio, así que no es... O sea, Vivi ya no hizo el primer parcial, por eso también depende mucho de lo que diga ella. Ah, bueno, y si no, el martes 14, ¿no? Si no, tome virtual el martes y listo. No, pero lo que Sí, a mí pasa el es martes que... 14 me queda bien, no sé el resto, porque ya después tenemos más días para llegar el sábado 18. No sé si el resto está de acuerdo que adelantamos 2 días, del martes, mes del jueves. Bueno, lo María, charlo con Lina, porque calculo que a las chicas del otro... Sí, la tenemos que adelantar para el martes 14, entonces, ¿no? Mientras sea esta semana no hay problema. Yo la semana anterior también rindo, ya una semana antes me mata. Bueno, lo que voy a consultar en el laboratorio, yo estoy mirando acá el cronograma. Esperen que... Voy a consultar a ver si... Me dijeron que no, pero a lo mejor como para arrancar, si podríamos tener como un espacio el martes 31 y en vez de empezar los prácticos el jueves, que sea el 31. Entonces ahí ya correríamos sin ningún problema el parcial para el martes 14. Bueno, la opción sería esa, el martes 14 entonces. Por lo menos ustedes, ¿sí? Sí, no hay Adelantarlo. problema. Sí, profe. Bueno, sí, no, porque en realidad correrlo... Correrlo es muy arriesgado para todos. Claro, correrlo sería correrlo al jueves 23. Pero ahí ya no podríamos recuperar. No, claro, Claro, porque es la última semana. sí. Bueno, vamos a tratar de adelantarlo, ¿sí? Bien. Profe, yo la saludo ahora porque justo a las 20 voy a tener que cortar. No sé si Dale. usted por ahí se entiende, pero para que sepa que Bueno, ya después la miro conmigo. mira, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora nos quedan, ¿estoy compartiendo? Sí. Vimos la elaboración, sí, de estos alimentos a través de fermentación ácido láctica, lo nombramos un montón de veces. Vamos a hacer un breve repaso, porque ustedes probablemente lo vieron también en otras materias, en la elaboración de vino y la elaboración de cerveza. ¿Alguno de ustedes hace cerveza? ¿O en algún momento hizo cerveza? No, profe. No, bien. no. La diferencia principal en este tipo de bebidas es que ya no estamos en un tipo de fermentación ácido láctica, sino una fermentación alcohólica, porque ¿cuál es el producto? ¿Cuál es la consecuencia de la fermentación sobre un sustrato determinado de estas bacterias que vamos a generar? El etanol. Bien. ¿Y cuál es el sustrato que utilizamos en la elaboración de cerveza? Malta. La cebada. Bien. Malta, Bien. cebada. Bien. La O trigo malta. también. El lúpulo. Está bien, podría ser. Bien, se le agrega el lúpulo. ¿Cuál es la función del lúpulo? Y tener los hidratos de carbono para que pueda hacer la fermentación. Así llegar al ácido láctico. ¡Ay! ¿No? Así No. llegarán. Para que se haga todo el proceso. Al tener. Sí, pero mayoritariamente recordá que comenzamos hablando de que era una fermentación alcohólica. ¿Sí? Después vamos a ver que el vino hay un poco de fermentación maloláctica, pero acá la principal diferencia es que van a utilizar los sustratos. ¿Y qué tipo de sustrato va a ser?
En el yogur y los derivados lácteos era la lactosa. Y acá, ¿qué les parece que puede llegar a ser? Y acá no es el almidón, porque estamos hablando Exacto. Bien, acá hay almidón. En las primeras etapas vamos a tratar de tener unas moléculas más sencillas, dextrina, maltodextrinas, para que pueda ser utilizada por ¿qué bacteria? ¿Cuál es el fermento que se utiliza? Nombraron ya todas las materias primas. Nombraron el lúpulo. Bueno, el El lúpulo... Saccharomyces cerevisiae. Exacto. Bien. O sea que acá ya también hay otra diferencia, ¿no? Si estábamos hablando de lactobacillus, pediococcus, lactococcus, ¿sí? Acá, básicamente, una levadura. Bien. Vamos a recorrer estas diapos. Entonces, como dijimos, ¿sí? Básicamente vamos a las características de estas bebidas que vamos a recorrer es justamente que vamos a estar en presencia de una fermentación alcohólica. El producto de la fermentación de estos microorganismos va a ser la obtención de etanol y dióxido de carbono. ¿A través de qué? A través de la fermentación de la glucosa que surge, ¿sí? De la hidrólisis de los almidones que están presentes, por ejemplo, en los granos de cebada. ¿Cuál es el microorganismo causal de esta fermentación? La Saccharomyces cerevisiae, a través de su metabolismo anaeróbico. La fermentación, en realidad sabemos que a partir de una molécula de glucosa podemos obtener 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Pero cuando uno está, estos son valores teóricos, cuando uno está llevando a cabo el proceso justamente de fermentación, este rendimiento no está cercano a los valores teóricos. Como en todo desarrollo bacteriano y en todo proceso productivo, y más aún en aquellos alimentos que surgen de una fermentación microbiológica, va a depender de distintos factores, que ustedes podrían enumerarlos sin ningún problema, de acuerdo a cómo fuimos recorriendo ya las clases de microbiología de alimentos. ¿De qué va a depender justamente esta velocidad de desarrollo? ¿De qué va a depender el proceso de fabricación de estas bebidas? De las condiciones en las cuales se encuentra el inóculo. Cuando hablamos de condiciones en las cuales está el inóculo, es si se encuentra injuriado, en qué fase de su proceso de desarrollo se encuentra, qué tipo de microorganismo es, porque de acuerdo a la ruta metabólica que pueda activar y de acuerdo a los nutrientes que tengan, ¿sí? Va a ser la acción o el producto que vamos a encontrar en el alimento. Entonces, en relación a las características del inóculo, importantes son el tipo, la cepa, en qué estado fisiológico se encuentra y qué concentración está, ¿sí? A mayor concentración, más rápido va a ser ese proceso de fermentación. Si pensamos en los nutrientes que le va a favorecer, que le va a proporcionar justamente las materias primas a este proceso productivo, vamos a pensar en qué grado de concentración de nutrientes, de micronutrientes o qué factores de crecimiento o de inhibición van a tener para que este inóculo pueda o no multiplicarse. Y como condición externa al inóculo y a la calidad de las materias primas, a los componentes que tenga la materia prima, van a ser las condiciones en las cuales voy a llevar a cabo este proceso de fermentación. La temperatura, la presencia o no de oxígeno, el pH del que parto y el pH al cual llego, a ver si se constituye en una barrera o no para el desarrollo bacteriano, y la disponibilidad de agua que puede estar presente en ese alimento. Como consecuencia de la acción de este inóculo, ¿sí? de este starters, en función de los nutrientes que tenga y de las condiciones que nosotros le vamos a estar dando al medio, van a ser los metabolitos que va a otorgar justamente el trabajo bacteriano
¿sí?, al medio en el cual se encuentre. Y la cantidad de metabolitos que encontramos en este tipo de bebidas es muy alto. Alrededor de 800 metabolitos distintos podemos observar a través de el desarrollo bacteriano en un tipo de fermentación alcohólica. Bien, entonces vamos a ver que en una primera instancia, ¿qué va a suceder? La velocidad de multiplicación va a estar dado por el metabolismo aeróbico, ¿sí? Se va a consumir en primera instancia el oxígeno, ¿sí?, que está disuelto en el mosto, ya sea en el mosto de cebada o en el mosto en la elaboración de vino. Después va a tener lugar una fermentación alcohólica primaria, también fundamentalmente anaeróbica. ¿Y de qué va a depender esta fermentación? De la velocidad de producción del etanol, que va a estar íntimamente relacionado con la velocidad de crecimiento bacteriano a medida que vaya consumiendo el sustrato que le va a estar proporcionando las materias primas del proceso productivo. Sí, a mayor burbujeo quiere decir que hay mayor velocidad de crecimiento, mayor consumo de sustrato y va a haber mayor formación de estos metabolitos que habíamos mencionado. La temperatura a la cual se va a encontrar el cultivo, ¿sí?, es uno de los principales factores que me va a afectar justamente esta cinética de fermentación alcohólica. Va a influir en el rendimiento y en la velocidad de producción de etanol, de acuerdo a la temperatura a la cual vamos a estar llevando a cabo el proceso. Y me va a favorecer más o menos la producción de estos compuestos aromatizantes que básicamente son alcoholes superiores y ésteres. Después vamos a nombrar de cuáles estamos haciendo mención en cada uno de los grupos de estas dos bebidas. Bien. Tenemos la definición de cerveza según el Código Alimentario, ¿sí? Se entiende exclusivamente por cerveza a la bebida resultante de fermentar mediante una levadura cervecera, al mosto de cebada malteada o extracto de malta. Podemos partir de cualquiera de estos dos componentes, ya sea el mosto de cebada o un extracto de malta, previamente sometido a un proceso de cocción y al cual se le adiciona el lúpulo. Entonces, los ingredientes en el proceso de fabricación son el lúpulo, la levadura, agua y la malta. Parte de esta cebada malteada o extracto de malta puede ser reemplazado por un adjunto cervecero, ¿sí? ¿En qué proporción? En una proporción que no puede ser mayor al 45%. ¿A qué llamamos un adjunto cervecero? Puede ser el agregado de algún azúcar, el agregado de alguna proporción de otro cereal, ¿sí? Pero siempre respetando esta relación. Puede estar azucarada, en el caso de la cerveza negra, o adicionada de algún colorante o algún saborizante característico del tipo de cerveza que vamos a estar elaborando. Bien, entonces dijimos que partimos de mosto o extracto de malta. Resumiendo las etapas por las cuales vamos a pasar en el proceso de elaboración y indicando la finalidad que tiene cada una de estas etapas, les menciono que el malteado, ¿por qué es importante? Porque en esta operación el malteado lo que va a hacer es transformarse en azúcares más simples, es como un proceso de digestión, ¿sí? Se van a escindir el almidón que está presente en esos granos de cebada en sustancias mucho más simples. La operación de molienda y extracción lo que me va a permitir es justamente solubilizar esos azúcares, los aminoácidos o los nutrientes que estén presentes en el mosto para que pueda ser fácilmente metabolizado por la carga bacteriana. El llevar al mosto a temperaturas de ebullición es para que la extracción sea mayor, para que se extraigan justamente del lúpulo aquellas sustancias que van a determinar el aroma y el sabor de la cerveza, y además tiene como finalidad generar un proceso de esterilización, la inhibición de flora acompañante que justamente no deseamos que se multiplique. Cuando fermentamos, básicamente se van a convertir esos azúcares más simples que obtuvimos en la etapa del malteado en
el etanol y el dióxido de carbono, que justamente es el metabolito característico de estas bebidas. Puede llevarse a cabo luego de la posfermentación, etapas de maduración o de desarrollo de aromas más o menos extensas, se clarifica, se envasa y se pasteuriza. Bien. Cuando hablamos de preparación de la malta, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? ¿De qué vamos a partir? De granos de cebada. Se va a transformar en malta a través de qué proceso. Se va a macerar estos granos de cebada, se van a poner en remojo a una temperatura cercana entre 10 y 15 grados centígrados, se deja germinar durante un intervalo de 5 a 7 días a una temperatura cercana a la temperatura ambiente y posteriormente se va a deshidratar, se va a secar al horno. La malta en esta condición es justamente quien va a contener amilasas y enzimas, en realidad enzimas amilasas o proteinasas, que me van a favorecer el desarrollo del flavor característico también en la cerveza. Vamos a necesitar esta malta, triturarla, aplastarla para favorecer este proceso de extracción y el proceso posterior de fermentación. Y como dijimos, podemos partir en la elaboración de cerveza, ya sea de cebada malteada o malta, obtenida como mencionamos recién, o del extracto de malta. Por definición, según el código, decimos que cebada malteada o malta es el grano de cebada cervecera sometido a germinación parcial, posterior deshidratación y tostado en condiciones tecnológicas adecuadas, ¿sí? Como mencionábamos anteriormente. ¿Cuál era la temperatura de tostado, el tiempo de germinación, ¿sí? El posterior proceso de deshidratación. Y también podemos partir de un extracto de malta, que es un producto que tiene las condiciones de las características de esta cebada malteada. Justamente al ser extracto está más concentrado, tiene una consistencia más siruposa, más pastosa y se obtiene exclusivamente de la malta o la cebada malteada. Es un concentrado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Me está dando sed. Te está dando sed. Bueno, después, ¿qué se hace? Primero preparamos esta malta, ¿sí? Después se amasa también. ¿Cuál es la finalidad de este proceso de envasado? Solubilizar estos azúcares, ¿sí? Que después van a ser el sustrato para la fermentación que va a llevar a cabo las Saccharomyces cerevisiae. Va a provocar la hidrólisis de almidones, de polisacáridos, en realidad es transformar sus nutrientes en sustancias mucho más sencillas. Se le va a agregar el agua, se va a agregar agua a una temperatura de 38, 50 grados, y en este momento es cuando se le puede llegar a agregar estos reforzadores amiláceos que habíamos mencionado al principio. En esta etapa, la disolución de estos reforzadores tiene que hacerse en agua por una temperatura cercana a 100. Cuando se va a incorporar a la malta en el proceso de envasado, la temperatura debe ser menor, alrededor de 65, 70 grados centígrados, para que justamente se pueda producir el proceso de sacarificación, ¿sí? Que es la obtención de azúcares simples a partir de estas moléculas de almidón. Además, la elevación de la temperatura me ayuda para inactivar esas enzimas que están presentes y las sustancias insolubles se van a sedimentar en el fondo del recipiente en el cual llevamos a cabo esta etapa, y vamos a poder separarlo para obtener el mosto de cerveza transparente que va a ser como la fase A de mi proceso de fabricación. Luego se le va a añadir a este mosto el lúpulo y se lleva a cabo el proceso de cocción. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Justamente evaporar, concentrar el agua que se le agregó en la etapa del envasado, esterilizarlo para que no desarrollen bacterias o flora acompañante, inactivar totalmente las enzimas, extraer del lúpulo esas sustancias que le van a dar el flavor característico
y coagular y precipitar proteínas u otros compuestos que luego vamos a separar por un proceso de filtración. Caramelizar ligeramente los azúcares que están presentes, se van a extraer algunas sustancias antisépticas del mosto y van a perdurar en la cerveza en su producto final. Este proceso de cocción, ¿en qué consiste? En someterlo durante 2 horas y media a la cerveza, al mosto de cerveza junto con el lúpulo, luego se va a filtrar, luego que culminó este proceso de cocción, se filtra, se van a eliminar estos sólidos y se va a enjuagar, y esta primera agua de enjuague, ¿sí?, se va a añadir al primer filtrado para que luego se pueda llevar a cabo, tras la adición de la flora, de las Saccharomyces cerevisiae, el proceso de fermentación. Bien, en esa instancia, la composición química de este mosto, ¿qué es? Habíamos partido de almidón, ¿y qué tenemos ya? Tenemos moléculas más simples. Maltosa, ¿sí?, es un disacárido formado por 2 moléculas de glucosa. Maltotriosa, ¿sí?, 3 moléculas de glucosa. Sacarosa, glucosa y fructosa, destrina, ¿sí?, ya son uniones de glucosa cuyo peso molecular ya es, como son varias moléculas de glucosa, ya es mayor. Sales minerales, proteínas y distintos ácidos. Bien, entonces dijimos que este tipo de fermentación alcohólica partíamos de glucosa. ¿Cuál era la materia prima? El almidón. A través del proceso de las etapas que mencionábamos hasta el momento, ya convertimos ese almidón, ¿sí?, que estaba presente en el mosto, luego de la cocción del amasado, ya la composición química pasan a ser moléculas, azúcares mucho más simples, del tipo de la maltosa, maltotriosa, sacarosa, destrina, etc. Ahora sí, ya tenemos un sustrato fácilmente metabolizable por las levaduras y se lleva a cabo el proceso de fermentación. Obviamente que vamos a necesitar que esté frío, ¿sí?, para inocular la cepa. Se puede llevar a cabo una fermentación tipo alta o una fermentación del tipo baja. De acuerdo al proceso de elaboración que vamos a elegir, va a ser el starter que se va a utilizar. Cuando hablamos de una fermentación alta, se utilizan Saccharomyces cerevisiae, y cuando la fermentación es baja, la especie de Saccharomyces es Saccharomyces uvarum. También tiene que ver con la temperatura a la cual se lleva a cabo la fermentación. Si es alta, la temperatura es más elevada, entre 10 y 20 grados centígrados, en comparación con un proceso de fabricación de fermentación baja, que estamos en temperaturas cercanas a la refrigeración, entre 7 y 15 grados centígrados. Además, ¿qué es lo que sucede cuando las fermentaciones son de estos dos tipos? La fermentación alta también tiene que ver que la levadura, durante todo el proceso, queda en la superficie, y cuando la fermentación es de tipo baja, estas levaduras se van a sentar en el fondo del tanque de fermentación. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, los azúcares fermentables y estos glucosas o estos disacáridos formados por moléculas de glucosa, maltosa o trisacáridos, triosa, van a ir, a medida que va pasando el tiempo, bajando su concentración, ¿sí? A medida que baja la concentración del azúcar, se lleva a cabo el proceso de fermentación. Las levaduras llevaron a cabo el proceso de fermentación alcohólica, entonces empieza a aumentar la concentración de alcohol a medida que los azúcares fermentables disminuyen su concentración, y obviamente como las levaduras tienen nutrientes para multiplicarse, la concentración bacteriana va a ir aumentando, al igual que aumenta esta concentración alcohólica en detrimento de la concentración de los azúcares que están presentes durante el proceso. ¿Sí? Esto era lo mismo que veíamos en la imagen anterior.
Bien. ¿Qué es lo que hace o cuál es la acción de la levadura? ¿Cuál es el producto final del metabolismo de las levaduras de estas Saccharomyces? Llevan a cabo la fermentación, van a convertir el azúcar del mosto de la cerveza, principalmente ¿en qué? En alcohol y en dióxido de carbono. Pequeñas cantidades de glicerina y de ácido acético, y a partir de las proteínas que se encuentran presentes en el mosto, van a obtener alcoholes superiores y ácidos de derivados grasos que estén presentes también en el mosto. ¿Qué es lo que va a suceder después? Van a reaccionar estos ácidos orgánicos con los alcoholes y se van a sintetizar, se van a obtener en realidad estos ésteres aromáticos que son tan característicos de la cerveza. Encontramos alrededor de 100 tipos distintos de éteros, son los que van a ser los causales del flavor de la cerveza. La presencia justamente de estos alcoholes superiores que surgen de la metabolización de las proteínas y la presencia de estos ésteres que surgen por la reacción de los alcoholes superiores con los ácidos que son el producto del metabolismo de las grasas que están presentes en el mosto. Se encuentran alrededor de 40 tipos distintos de alcoholes superiores y 100 tipos distintos de ésteres, ¿sí? Por mencionar algunos y para que vean a qué se deben los distintos flavors característicos de las cervezas. La presencia de propanol le da un sabor dulce característico, la presencia de alcohol isoamílico básicamente determina el grado alcohólico, la presencia de feniletanol va a dar un sabor y un olor a flores y a rosas. En el caso de los ésteres, los más importantes son, por ejemplo, el etilhexanoato, ¿sí? La descripción aromática es olor a manzana, también un olor anisado. En el caso que sea etiloctanoato, también podemos percibirlo como un olor a pera, ananá, ¿sí? En el caso que sea isoamilacetato, va a haber una fragancia a banana, ¿sí? Depende el metabolito que generó en su proceso fermentativo la levadura, ¿sí? Va a ser la característica que va a prevalecer en el producto final. Estos compuestos, ¿de qué van a depender? De la acción de la levadura, de la temperatura, del grado de aireación y del contenido de nitrógeno que esté presente en el mosto. Bien. ¿Qué análisis vamos a hacer sobre las muestras de cerveza? Podemos hacer un recuento de levaduras viables, ¿sí? Como hicimos en el laboratorio, ¿sí? En superficie, utilizando un medio de cultivo que puede ser el agar papa, el agar saburó, un agar IGC. Ahí vamos a estar justamente cuantificando las levaduras vivas, ¿sí? Y podemos hacer un recuento por tinción simple con azul de metileno de aquellas levaduras que pueden estar también, que pueden ser no viables. Se puede hacer la determinación de azúcares reductores a través de la técnica de Fenning o medir el grado alcohólico. Uy. Bien, acá no los vamos a leer, pero les dejo cuáles son los análisis típicos según el código alimentario que se hacen en las cervezas, ¿sí? Se determina su pH típico, tiene que estar entre 4 y 5, un nivel de dióxido de carbono cercano a 0,3%, la acidez también expresada como ácido láctico no debe exceder un 3%, la acidez volátil expresada como acético. Todo esto ustedes ya lo hicieron, ¿no es cierto? En algunas circunstancias en bromato o en los talleres de alimentos ya determinaron acidez volátil, acidez total, ¿no? No, con cerveza no. Pero con Ya. otros alimentos sí. Sí, eso sí, sí. Bien, bien. Bueno, se le puede agregar anhídrido fosfórico,
¿sí? Nitrógeno total, ¿sí? A través de la determinación de Kjeldahl. Bueno, y los niveles en los cuales se permiten cada uno de estos índices que les estoy mencionando. Bien, una imagen de las etapas del proceso de elaboración: molienda, el lavado, la separación del mosto, el calentamiento, una centrifugación, se enfría, se le agrega el starter, se fermenta, se madura, se filtra y se envasa. No les vamos a preguntar cuáles son las etapas del proceso de elaboración de cerveza, pero sí, a lo mejor, obviamente, cuál es el sustrato a partir del cual las levaduras llevan a cabo el proceso de fermentación, qué tipo de fermentación puede llegar a ser, algún concepto diferencial que no encontramos en alimentos que se generan a través de fermentaciones ácido-lácticas. Bien, entonces otra bebida fermentada es el vino. En este caso también lo vamos a obtener a través de las levaduras que se encuentran presentes en las uvas, ¿sí? A través de un proceso también de envejecimiento o maduración, y sabemos que estamos en presencia también de un tipo de fermentación alcohólica. Podemos partir de vinos tintos o podemos partir también de para la elaboración de vinos tintos, de uvas con el ollejo, que es donde se encuentran justamente los pigmentos que me van a generar estos vinos tintos. Y también podemos elaborar vinos de uvas blancas o de uvas coloreadas sin la presencia del ollejo. En el proceso de elaboración de vino también, a grandes rasgos, y cuál es la diferenciación en relación a la cerveza, que no solamente se va a dar en esta circunstancia una fermentación alcohólica, sino también que se va a llevar a cabo un proceso de fermentación maloláctica. Esto es lo que distingue a nivel proceso la elaboración del vino y la elaboración de cerveza. Se dan dos tipos de fermentación. Entonces, Profe, perdón, ¿cómo sería la fermentación alcohólica y maloláctica? Entonces, primero se recibe la uva, ¿sí? De acuerdo al vino que se va a querer hacer. Si es tinto, podemos partir de uvas con el ollejo, o si es blanco, partir de otra cepa distinta de uvas blancas o uvas tintas sin el ollejo, ¿sí? Entonces, cuando se recibe, se estruja, se le adiciona dióxido de azufre como conservante, se puede inocular o, en realidad, al margen de la inoculación, puede ser de que sea una primer fermentación con la flora natural que está presente justamente en la cáscara de las uvas. Se macera, se lleva a cabo una fermentación parcial, justamente con los fermentos naturales, se prensa, ¿sí? Para separar el hoyuelo, el ollejo, se adiciona el starter, se lleva a cabo una fermentación alcohólica, se vuelven a separar las levaduras muertas. ¿Por qué? Porque van a ser nutrientes para flora no deseada, y luego se lleva a cabo el envejecimiento en tanques que pueden ser de roble. En el proceso de maduración o en la etapa de envejecimiento, el vino se refina, se clarifica y ahí, en última instancia, se procede al embotellado. ¿De qué va a depender el mosto del cual partimos? Va a depender de las condiciones climáticas, del acceso a luz solar de la vid, del uso de fertilizantes, del agua de riego, de la edad de la vid, del momento en el cual se llevó a cabo la cosecha.
¿Por qué? Porque va a depender de los componentes que va a tener presente, que va a tener justamente la uva y que van a ser los nutrientes que van a utilizar las levaduras para el proceso de fermentación. ¿Qué composición tienen? Básicamente, glucosa, fructosa, pentosa, peptina, ácido tartárico y ácido málico. ¿Sí? Esto es importante porque va a ser el sustrato para que se lleve a cabo justamente esa fermentación maloláctica. Entonces vamos a partir de un mosto con estas características químicas. Bien, como mencionamos, se van a dar en la elaboración de esta bebida fermentada dos tipos de fermentación, una fermentación alcohólica y una fermentación maloláctica. Importante porque es una diferencia en el proceso de elaboración de cerveza. Bien, cuando hablamos de fermentación alcohólica, esta puede ser natural, ¿por qué? Porque va a ser justamente la que se lleve a cabo con las cepas que estén presentes en la cáscara de la uva. O, ¿sí?, mediante el agregado de un cultivo. Dijimos que el cultivo es Saccharomyces cerevisiae. ¿En qué concentración va a estar? En el orden 10 a la sexta o 10 a la séptima unidades formadoras de colonia por mililitro de mosto. ¿Cuándo va a terminar esta fermentación alcohólica? Cuando todos esos azúcares que están presentes, que mencionábamos acá, que son azúcares simples, ¿sí? No es la misma situación que en la cerveza que tiene que pasar por un proceso de germinación en la cebada, de amasado, para que esos almidones se transformen en azúcares más simples. En este caso, el mosto, ¿sí?, ya tiene esos azúcares que son fácilmente metabolizables por la levadura. Entonces, ¿cuándo va a culminar este proceso de fermentación? Cuando se agoten esos nutrientes. Básicamente la glucosa y la fructosa. En esa instancia, ¿sí?, se van a separar, como mencionamos, los ollejos, ¿sí? En realidad es el orujo que tiene los ollejos, las pepitas y los cabitos de las uvas. En esa instancia, cuando ya se acabaron los nutrientes para que estas bacterias se multipliquen, se produce la autólisis de las levaduras, ¿sí? Y que justamente tenemos que separarlas para que no sean nutrientes para otras bacterias que pueden estar presentes en el mosto. Luego comienza la fermentación maloláctica. ¿Por qué? Porque dijimos que también tiene ácido málico, ¿sí? Entonces, comienza esa fermentación, comienza entre 2 o 3 semanas después, que es lo que dura aproximadamente la fermentación alcohólica, y va a durar de 2 a 4 semanas. Las bacterias lácticas, porque es una fermentación maloláctica, van a descarboxilar el ácido málico que está presente en la vid, lo va a pasar a ácido láctico, va a disminuir la acidez y va a aumentar el pH en aproximadamente 0,5 unidades en relación a la fermentación alcohólica. ¿Esto qué es lo que va a generar? Que al no ser ya un pH tan ácido, su sabor sea más suave, le va a incorporar también al producto final metabolitos responsables del aroma y la acidez, y va a disminuir la disponibilidad de nutrientes para otras bacterias patógenas que pueden alterar el vino. En ese desarrollo bacteriano se va a producir la generación de estas bacteriocinas que habíamos mencionado, ¿sí?, que me inhiben el desarrollo de determinados patógenos. Y luego de estos dos tipos de fermentación, tanto la alcohólica como la maloláctica, se lleva a cabo el proceso de maduración, se elimina el oxígeno y se adiciona como conservante ácido sulfuroso, anhídrido sulfuroso en realidad, para evitar cualquier tipo de alteración. Y también en el proceso de maduración se van a también desarrollar el flavor característico de este tipo de bebidas. Y en última instancia, la clarificación. Bien. ¿Algo que me quieran preguntar? Tengo una duda, porque usted dijo que en la anterior diapositiva la fermentación alcohólica termina cuando ya no tienen azúcares fermentables. ¿Qué pasa en el caso de los
blancos, los vinos blancos que son dulces directamente, se corta antes directamente la fermentación alcohólica. Claro, ahí en realidad lo que se hace siempre es, vieron que cuando uno quiere conservar también juega con tiempo, juega con barreras, acá también, de acuerdo a las características del producto final, yo voy a tratar de que la fermentación alcohólica se encuentre en un determinado nivel, se va midiendo a lo largo del tiempo que va pasando, qué grado alcohólico tiene, qué niveles de azúcares reductores, y justamente se puede, en vez de que sean 2 o 3 semanas, ¿sí? Puede ser un tiempo más corto para que justamente el vino tenga mayor concentración de estos nutrientes, de estos azúcares. Se van a regulando, el proceso se va regulando en función a las características del producto final que yo quiero tener. Está bien, perfecto. O sea, es la fermentación en sí, no es que es hasta que se terminan. Dependiendo del vino que uno quiera, es lo que... Claro, obviamente, estos son, digamos, acá lo que les queremos remarcar es que, de acuerdo a los nutrientes que tiene, tenemos la posibilidad de que se lleve a cabo estos dos tipos de fermentaciones. No pasaba en una cerveza. Después, de acuerdo si quiero un vino extremadamente dulce, o más ácido, o áspero, o no sé, con características a que uno perciba el roble del proceso de maduración, va variando distintas cosas. La fermentación sí se regula y se permite que se llegue a determinadas condiciones de acuerdo a las características del vino final que yo quiera estar desarrollando. ¿Sí? Primero va a ser la fermentación alcohólica hasta el nivel que yo quiero y luego se va a llevar a cabo la fermentación maloláctica. Ok, sí, gracias. Bien. Entonces, ¿de qué tipos de levaduras también podemos encontrar en las superficies de las uvas? ¿Sí? Acá vamos a sumar, aparte de las Saccharomyces cerevisiae, levaduras del género Cloequera, ¿sí? Cándida, Pichia y otras levaduras que son no Saccharomyces. Y como es de sospechar, a medida que va aumentando el proceso de fermentación, ¿sí? En el primer tiempo, ¿sí? Va a ir aumentando la población bacteriana, después se van a ir generando condiciones en el producto final, como puede ser el aumento de acidez, donde van a ir inhibiendo la velocidad de multiplicación. Y en las últimas instancias, justamente lo que tenemos que hacer es cortar la fermentación cuando lleguemos a las características organolépticas del producto final que estamos deseando. Bien, a nivel bioquímico, ¿qué es lo que pasa en la elaboración del vino? Dijimos que la glucosa y la fructosa que está presente en el mosto, vamos a obtener etanol. Como productos intermediarios de esa ruta metabólica, ¿sí? Si recordamos, vamos a obtener el piruvato, que cuando se descarboxila va a pasar a acetalaldehído y en última instancia es reducido a etanol. Componentes principales, ¿sí? La presencia de etanol y dióxido de carbono. Pequeñas cantidades de glicerina que le va a dar la viscosidad y el ácido succínico responsable de ese sabor amargo y el sabor salado que se encuentran presentes en algunos vinos. Como metabolitos secundarios también, volátiles y no volátiles, como mencionamos antes, determinados ácidos orgánicos, alcoholes superiores, ésteres, aldehídos y cetonas. ¿De qué va a depender? Las características organolépticas de nuestra bebida, de la cepa de levadura, de las condiciones de fermentación, de los nutrientes, ¿sí? Que va a tener este mosto, y vamos a encontrar bacterias acéticas no deseadas. ¿Por qué? Porque me van a vinagrar el vino por oxidación del producto final, que es este etanol, van a interferir con el desarrollo de las levaduras y me van a disminuir la velocidad en el proceso fermentativo. Y también, como dijimos que se lleva a cabo una fermentación ácido-láctica, encontramos estas bacterias lácticas que incluso también algunas pueden llegar a provocar alteraciones
¿Por qué? Porque pueden soportar estas condiciones desfavorables para su desarrollo, como pueden ser el grado alcohólico, el pH, que se encuentran presente en el vino, el anhídrido sulfuroso, las temperaturas bajas. Generalmente, ¿cuáles son estas bacterias que me pueden generar condiciones indeseables? Bacterias también del género de Leuconostoc, Pediococcus y Lactobacillus. Van a utilizar azúcares que queden residuales en el proceso fermentativo. Bien. ¿Algo que me quieran consultar? Sí, vamos a hacer cata de vino. Ah, estaría bueno, ¿no? Bueno, podríamos nadie trabaja, ¿no? en una vinera. Creo que, no les comenté yo, está con Lina. La idea es que podamos incorporar en algún momento un viaje a Mendoza para ver todas las bodegas, que se vea bien todo el proceso de fermentación. En algún momento lo habíamos charlado. ¿Se los había comentado? No nos dijo. Estaría bueno. A ver. ¿A qué parte de Mendoza? ¿Eh? ¿A qué parte de Mendoza? Y a las bodegas, que podamos ver los viñedos y a visitar, viste que se hacen visitas guiadas. Yo cuando fui a San Rafael recorrí como 3 o 4 y te van mostrando el proceso de fermentación, Claro. lo de los robles franceses y todo eso que te mostró recién. Está bueno, y además después al final te dan la degustación para que puedas probar. ¿Eso es lo que más te gusta a vos? Sí, obvio. Sí, yo también fui el año pasado y sí, en un solo día, tres bodegas, y después una de aceite de oliva también. Ay, esa es terrible, la de aceite de oliva. Una de vinos orgánicos. De vinos orgánicos. Mirá qué bueno. Y tenía, me acuerdo que hacía aceite de oliva y te daba las aceitunas todas machucadas, una porquería, decía yo, y cuando cuando comías la aceituna decías, esta aceituna no Era terrible. Claro. No, eso seguro. Sí, no, en realidad cuando uno participa así de esas visitas, yo me acuerdo cuando fui vine enamorada. Aparte, es como que más allá de que es una tecnología, en realidad tiene como cierto grado de, al ser como, es como una mística, ¿no? Las catas y todo eso que acompaña una cata de vinos, el ritual.